¿Nos puede contar qué son exactamente estos no lugares? ¿Nos podría poner algún ejemplo? Bueno, los no lugares son espacios de negación de derechos, en donde el hecho de ser extranjero hace que te encuentres en una especie de limbo, en donde los derechos que son válidos para el resto de las personas que te rodean se exceptúan para ellos, ¿no? Un no lugar es un centro de internamiento de extranjeros, como el que estábamos hablando. Un no lugar es un campo de refugiados, pero un no lugar también pueden ser espacios fronterizos donde se producen, por ejemplo, las devoluciones en caliente, ¿no? Son como mini estados de excepción en donde los derechos que son válidos para todos desaparecen en el caso de los extranjeros. Ya tenemos claro que, por ejemplo, una frontera, una comisaría, una valla que delimita un espacio pueden ser no lugares, pero existen también no lugares que no sean espacios físicos. Sí, existen lugares que no son fijos. Por ejemplo, cuando cada mañana salimos del metro y pasamos casi de manera distraída alrededor de un africano que está rodeado de policías, eso es un no lugar. Una mujer que va a dejar a su hijo al colegio y cuando sale la están esperando para engancharla y deportarla de manera express a su país, eso es un no lugar. Ir, como ha ocurrido, a pedir ayuda a un comedor social, inmigrantes que no tenían nada y la policía allí estaba allí para esperarles, eso es un no lugar. Es decir, son espacios con los que convivimos de manera cotidiana, ¿no? Por lo que cuentas, a diario convivimos con personas que viven en no lugares. Entonces, ¿por qué nos pasa desapercibida su situación? Bueno, yo creo que, en primer lugar, porque hemos llegado a aceptar que la nacionalidad es un determinante de los derechos, que el hecho de no tener un pasaporte o no residir de manera legal permite al Estado hacer lo que sea. La contestación inmediata de muchas personas es que no hubiesen venido. Y como han venido y no les habíamos dejado, tenemos derecho a hacerles lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso pasa en parte porque somos incapaces de ponernos en sus zapatos, porque si nos ocurriese a nosotros, porque si pensásemos por un minuto lo que supone ser un inmigrante en situación irregular y vivir lo que ellos viven, yo creo que cambiaría nuestro punto de vista de manera radical, ¿no? Bueno, y los inmigrantes no son los únicos que se han visto obligados a vivir en estos no lugares. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de estos espacios, estas situaciones de vulnerabilidad? Bueno, hemos vivido muchos momentos históricos de no lugares. Muchas veces cuando uno piensa en el trabajo que están haciendo muchas organizaciones para abrir las fronteras y para lograr un sistema migratorio más justo, yo muchas veces pienso en el movimiento antiesclavista de finales del siglo XVIII o en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 o el movimiento por el voto de las mujeres, las sufragistas a principios del siglo pasado. En cada uno de esos momentos, lo que ahora nos parece aberrante era perfectamente aceptado, era cotidiano, era normal convivir con una mujer que era una discapacitada política por el hecho de ser mujer, o convivir con una persona que no tenía derecho a sentarse contigo en el autobús por el hecho de ser negro, ¿no? Y ahora miramos eso y nos echamos las manos a la cabeza, y sin embargo estamos haciendo exactamente lo mismo con inmigrantes irregulares que se encuentran conviviendo con nosotros, ¿no? En ocasiones en nuestras propias casas, cuidando a nuestros hijos o estudiando con nuestros hijos en los colegios, ¿no? ¿Cómo es la vida cotidiana de una persona sin papeles? Bueno, una persona sin papeles tiene problemas objetivos de todo tipo. Una persona sin papeles, como decía antes, puede ser detenida mientras va a trabajar o a dejar a su hijo en la escuela. Una persona sin papeles en muchas comunidades autónomas o en varias comunidades autónomas no puede ir al hospital aunque tenga un problema grave porque tiene miedo a que le cobren o tiene miedo a ser detenido. Una persona sin papeles, una mujer sin papeles a la que pega una paliza a su marido no puede ir a la comisaría a denunciar porque tiene miedo a ser detenida, ¿no? Y ese conjunto de factores objetivos en lo que se traduce es en una vida llena de angustia y de miedo y de frustración. Y eso que es mucho más difícil de identificar, a mí me parece lo más doloroso, porque realmente es una situación de apartheid de nuestras propias sociedades y ser irregular es una heroicidad porque es una carrera de obstáculos cotidiana. ¿Y cuántos ciudadanos inmigrantes irregulares puede haber ahora mismo en España? Bueno, si le preguntamos a Eurostat, te dirían que poco más de 40.000, que yo creo que eso es lo que le dice la policía, ¿no? Los cálculos que nosotros hacemos multiplican esa cifra por 10. Yo calculando el número de gente que está empadronada con respecto a la gente que realmente tiene papeles, nosotros calculamos que en España puede haber más de 400.000 personas en situación irregular, ¿no? Pero esto es variable, va cambiando dependiendo de las circunstancias. Cuando el momento económico era mejor y venía más gente de manera irregular, estos números eran más altos. Si recuerdan, en el año 2005 el gobierno de Zapatero hizo una regularización de casi 700.000 personas y quedaron muchos sin regularizar, ¿no? Así que es variable, ¿no?